Estamos empezando la quinta lección del curso de soteriología. Empezamos orando. Padre, gracias te damos por la oportunidad de conocer tu palabra cada día más. Danos espíritu de sabiduría y revelación conforme a tu palabra, de modo que podamos nosotros recibir de las insondables riquezas de ella. Gracias, Señor, porque tu sabiduría la compartes con tus hijos para que podamos ser edificados en nuestras vidas. No solo para tener un conocimiento intelectual, sino para tener las herramientas para poder vivir nuestra vida como hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos entonces donde nos hemos quedado. Hemos estado hablando acerca de los ángeles, de su naturaleza y su actividad física, de su misión, de su custodia. Luego hemos pasado a la creación del mundo físico, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto y el sexto día. Y en el sexto día vemos la creación de los animales cuaternarios. En el capítulo 1, versículos del 26 al 27, primero versículos del 24 al 25, encontramos la aparición de los animales terrestres cuaternarios, las bestias de cada especie, las sierpes de cada especie, y las alimañas de cada especie. Alimaña significa animales perjudiciales de caza menor, ¿no? Entonces, esto es. Y luego en el versículo 26 y 27 vemos la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y hemos estado examinando los términos. Imagen, que significa figura o representación de una cosa. Y así hemos visto cómo el hombre es representación de Dios en la tierra. Vayamos un momento al texto bíblico que estamos analizando. Abran sus Biblias en Génesis 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra le creó. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, y mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Entonces, eso es lo que encontramos allí, ¿no? Cómo el hombre participa de la naturaleza divina. No nace el ser humano para gustar la muerte, fuimos creados para la eternidad. Por eso es que tenemos en nuestro interior, porque es parte de nuestra naturaleza, por lo que Dios nos creó, el gustar las cosas eternas. Nadie quiere morir, ¿no? Es antinatural desear la muerte. Todos quieren tener vida y prolongar su vida a lo largo de los años, ¿no? Incluso cuando llega el momento de la muerte, a las personas que no tienen una vida espiritual apropiada, no están preparados para partir, sufren mucho para desprenderse de su naturaleza terrestre humana y poder partir a la vida eterna. Y se resisten mucho, entonces su muerte es con mucha agonía y mucho sufrimiento, porque no están acostumbrados y tienen miedo, lógicamente, de lo que no saben que vendrá. Por ahí alguien en el Facebook publicó un artículo de los ateístas muy fuertes en Europa, un artículo que habla acerca de que todas las religiones se han inventado por miedo a la muerte. O sea, son un invento de los hombres, de las sociedades, por el temor a la muerte. Entonces, para amainar ese temor se inventan las religiones, ¿no? Claro, eso piensa alguien que todavía no ha muerto, porque si hubiese muerto sabría muy bien lo que viene después de la muerte y ya no pensaría de ese modo, ¿no? Y en ese artículo explican que lo que debe venir en la muerte es como dormirse, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿el que escribió ese artículo se ha muerto? No, y entonces ¿cómo dice que es eso lo que sucede? Él no sabe, ¿no? No hay ninguna prueba científica al respecto, ¿no? Los ateístas se jactan mucho de ser muy científicos, pero parece que son poco científicos y poco serios en sus argumentos. Por ejemplo, este ateísta que defiende y escribe este artículo, ¿no? Que cuando se mueren es como dormirse, ¿no? Y entrar en la inconsciencia totalmente, ¿no? De la persona, ¿no? Eso es la muerte, ¿no? Te duermes y ya, no hay más, solo que no despiertas más. Bueno, ¿qué prueba tiene para argumentar eso? Ninguna prueba.
Entonces, ¿qué tiene de rigor científico su afirmación? Ninguna, ¿no? Es tan validero como cualquier cuento de la zorra y el cuervo, porque ni siquiera tiene una base teórica sustentable para sostener, ¿no? Eso es lo que a él le gustaría que sea, ¿no? Lo que él se imagina que es, pero no lo sabe, ¿no? Entonces, si nos acusan a nosotros de estar inventando cuentos, ellos se han inventado otro cuento más fantasioso que el nuestro todavía, ¿no? Siquiera nuestro cuento fantasioso tiene un libro de fábulas, ¿no? Que es la Biblia. El de ellos no tiene ningún libro, ¿no? Fábula personal de cada uno. No tiene nada de argumentación. Muchos de los enunciados de los ateístas son de muy poca o ninguna base científica. Por ejemplo, cuando hablan del Big Bang, ¿no? Bueno, dicen que el inicio del cosmos fue con la gran explosión, el Big Bang. Muy bien. ¿Qué es lo que explotó? No puede explotar nada. Tiene que explotar algo. ¿Y cuál es la causa? No puede haber un efecto sin causa. Y si la explosión es un efecto, ¿qué es la causa? ¿Cuál es la causa de esa explosión? Podemos poner en una mesa de pool algunas bolas de billar y no podemos esperar que porque se pone la bola de billar ahí se va a mover sola. Porque por las leyes naturales de la inercia no puede moverse. Para que pueda moverse esa bola tiene que haber una fuerza externa que la impulse. Y entonces entra en rigor otra ley, la ley de la inercia, y empieza a moverse, ¿no? Y entra otra ley física en rigor, ¿no? La ley de la resistencia, y por eso va disminuyendo la velocidad, la bola, sobre la mesa de pool. Pero si nadie la impulsa, ¿cómo esperamos que se mueva esa bola? No puede haber ningún efecto si no tiene una causa. Todo lo que es un efecto es porque tiene una causa, ¿no? Entonces, eso tiene rigor científico, eso tiene razonamiento lógico. ¿Cuál es el razonamiento lógico de la explosión del Big Bang sin que nadie lo produzca? No tiene ningún asidero, no tiene lógica racional, no tiene una prueba científica. Explotó solito. Eso no tiene lógica, explotó solito. Es más fácil de creer que Dios haya hecho del barro al hombre que decir que hubo una explosión y que explotó solito, ¿no? Es como alguien que quema la camisa planchando, ¿no? Y el hombre va a preguntar, ¿quién me quemó la camisa? Nadie, la plancha, ¿no? Sí, la plancha, pero alguien tuvo que usar la plancha para quemar esa camisa. Alguien enchufó la plancha y alguien se descuidó con la camisa, ¿no? No se quema solita. Las cosas no se producen automáticamente per se, tienen que tener una causa. Y la creación tiene una causa inicial. Esa causa inicial es Dios. Si no es Dios, entonces, ¿cuál es la causa inicial? ¿No? Entonces, que digan, no, es la chispa que están descubriendo ahora. Bueno, esa chispa entonces se llama Dios, el Dios de la chispa, ya está. La causa inicial de todo, eso es Dios. Porque todo efecto tiene una causa. No puede haber un efecto sin causa. Entonces, eso se estudia en filosofía. Por tanto, no hay argumentación válida, ¿no? Es lo mismo que cuando estudian en el colegio, y claro, como los alumnos todavía recién están aprendiendo a pensar, todavía no saben pensar, les dicen, no, Dios no creó el Adán y Eva, ese es el cuento de la teoría creacionista. No, lo que fue es que el mono creció, se bajó del árbol y de repente un día pensó y se puso erecto y caminó. Y se volvió pensante. Bueno, ese es otro cuento como el cuento de Adán y Eva. ¿Cuál es el sustento de eso? ¿Dónde está la prueba de esa teoría? No existe tal prueba. Por eso es que se llama teoría de la evolución, no es ley de la evolución, es una teoría. ¿Cómo se puede enseñar en el colegio una teoría como si fuese la verdad? No es la verdad. No está comprobado. Desde que yo estaba en el colegio, hace 30 años atrás, ¿no? Se viene enseñando lo mismo. Han pasado 30 años y hasta ahora no aparece la prueba científica que corrobore que el hombre desciende del mono. No hay, pero sin embargo todo el mundo se lo da por hecho. Así ha sido.
¿Con qué prueba? Es tan fantasioso como antes se creía en Adán y Eva. Lo mismo. ¿No? Ahora, ¿en qué se basa la teoría creacionista? En la autoridad de Dios. ¿En qué se basa la teoría evolucionista? En la autoridad del señor Darwin. Pero el señor Darwin nunca inventó esa teoría. Se la atribuyeron a él y él nunca habló sobre eso. Él escribió un librito muy pequeño, casi como un folleto, que se llama El origen de las especies, donde él estudió en la Patagonia la adaptación de las aves y de los animales de la Patagonia al medio ambiente. Eso fue su estudio. No tiene nada que ver con los monos que bajan del árbol y se ponen de pie y de repente piensan con un chispazo, ¿no? Y empezaron a pensar, ¿no? ¿Quién inventó todo eso? Los ateos, ¿no? Entonces inventaron un cuento e hicieron creer que ese cuento es científico. Falso. No es verdad. Es pura mentira. Es como el cuento que inventaron el fin de semana, ¿no? Que a la señora Keiko la estaban enjuiciando o la estaban investigando la DEA. ¿Y qué pasó al día siguiente? Que la Oficina de Drogas, de Investigación de Drogas de los Estados Unidos sacó un comunicado diciendo que eso es falso. O sea, ¿cuáles son las bases para sustentar un disque? No, no podemos vivir de disques, tienen que ser de hechos concretos y reales. Entonces, la gente no sabe pensar. Eso es lo que sucede. La gente no está acostumbrada a pensar, a razonar las cosas y a buscar un origen, una causa. Por eso los cristianos tenemos que saber lo que creemos para poder argumentar lo que creemos desde un punto de vista de la fe, lógicamente. Dicen, sí, pero ese libro lo escribieron las personas, no lo escribió Dios. ¿Acaso bajó Dios y lo escribió? Sí, fue por hombres escrito. 40 hombres a lo largo de 1500 años para poder escribir este libro. Pero ellos fueron inspirados por Dios. Ah, claro, es que Dios no existe, entonces ¿cómo van a estar inspirados por algo que no existe? Y entonces, ¿para qué luchan contra algo que no existe? ¿Por qué los ateístas andan haciéndole una guerra a todo lo que es Dios si Dios no existe? ¿Para qué peleas contra un dragón que sabes que el dragón no existe? No tiene lógica oponerse tan ferozmente contra la idea de Dios si Dios no existe. ¿Para qué peleas contra el viento? No tiene lógica. Por lo tanto, los ateístas nos dan argumentos. La razón de su pelea contra Dios es porque justamente quieren negar lo que tiene existencia. No podemos negar lo que no existe, solo podemos negar lo que existe, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir que este lapicero no existe. Lo están viendo, existe. Si yo dijera no existe, yo me engaño. Pero la verdad es que existe, porque ustedes tienen pruebas de su existencia, lo ven. No podemos negar lo que no existe. Lo único que podemos negar es lo que tiene existencia. Entonces, esas son pruebas que se esgrimen de manera racional contra pensamientos en contra de Dios, ¿no? Ahora, los creyentes nunca nos ocupamos de tratar de justificar la existencia de Dios, ¿no? Sin embargo, los ateístas sí sacan todo lo posible para combatir a Dios. Y nosotros no combatimos a los ateístas, ¿no? Dentro de poco quizás va a salir la ley del odio. Si entra al gobierno la señora Fujimori, no va a producirse eso. Pero si entra Pedro Pablo Kuczynski, probablemente sí, porque hay partes de su gente que quieren sustentar ese proyecto de ley que se llama la ley de odio, ¿no? Lo curioso es que lo aplican contra nosotros, los creyentes, como que nosotros tenemos odio a los que son diferentes a nosotros. Nosotros no estamos odiando a nada. Jesús no nos enseñó a odiar a la gente, nos enseñó a amar a la gente, ¿no? Y ellos sí son los que odian, ¿no? Odian todo lo que sea contrario a su pensamiento. Entonces, la ley de odio, si sale, hay que saber aplicarla nosotros a nuestro favor, junto con la ley de libertad religiosa, ¿no? Son derechos inalienables de la persona humana, ¿no? Nadie puede imponernos el ateísmo,
Nosotros tampoco tenemos interés de imponerle a nadie nuestra fe. Compartimos nuestra fe, pero no se la imponemos a nadie, ¿no? Claro, en el pasado sí han habido momentos en que se han impuesto la fe, pero era por la ignorancia de esos tiempos, ¿no? A Atahualpa, ¿no?, le costó la vida, ¿no? Lo bautizaron y luego lo estrangularon para que se vaya de frente al cielo, ¿no? Que no cometa ningún pecado. Qué santos que eran, ¿no? Pero bueno, volvemos aquí al punto. Esto es lo que estamos viendo acerca de la semejanza, ¿no? No, perdón, la imagen del hombre a Dios, ¿no? El hombre participa en la naturaleza divina, no nace para gustar la muerte, sino la eternidad y la felicidad plena. Por eso es que buscamos ser felices. Y por eso es que nosotros entendemos lo que significa la perfección. ¿Por qué el hombre tiende a la perfección? Porque es nuestra naturaleza, ¿no? Perfección en las artes, perfección en la belleza. Todo ser humano entiende cuál es la belleza. No obstante, hay algunos que me han argumentado, sí, pero en la Edad Media una mujer bella era una mujer gorda, hoy en día es una mujer flaca. Bueno, pueden argumentar eso, que temporalmente en la Edad Media la gente se ha vuelto un poco irracional, pero si vemos a lo largo de la historia de la humanidad y de todas las culturas, hay un concepto de belleza universal en el hombre, intrínseco, ¿no? Entonces, y el hombre tiende a la perfección. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es perfecta, ¿no? Dios nos creó para ser perfectos. Es el pecado, el germen que se metió, para ustedes de esta generación, el virus que se metió a nuestro programa inicial, ¿no? No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la cosa? A nuestro disco duro, ¿no? Y entonces malogró todo nuestra programación. Es el pecado. Pero Cristo Jesús es el antivirus, entonces Él lo elimina por completo. Y si hay el antivirus, ya entonces el virus no tiene ningún poder sobre la máquina para dañarla, ¿no? Entonces estoy hablando en lenguaje cibernético a ustedes que la mayoría utiliza computadoras, para que entiendan el mensaje del Evangelio en lenguaje tecnológico. Hay que saber adaptar el mensaje del Evangelio al lenguaje y al entendimiento de la gente hoy en día, si no, no van a poder entender, ¿no? Es lo que algunos no entienden, ¿no? Sí, tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos, pero eso no quiere decir que hay que cambiar en los principios ni en las estructuras básicas, por ejemplo, el culto y la adoración. La gente no necesita convertir el culto en un concierto musical para que esté adaptado a la gente moderna. No, lo que hay que hacer es presentar el Evangelio en un lenguaje que los jóvenes hoy en día puedan entender, ¿no? Como por ejemplo hice este ejemplo que se me acaba de ocurrir recién, ¿no? Poder ver cómo es el pecado y cómo es la persona en comparación a una computadora. Y yo no conozco mucho, pero son cosas básicas que todo el que sabe prender una computadora le entiende, ¿no? Me acuerdo una vez, un hermano que me estaba contando de su madre que conversaba con una amiga y entonces ellas dos hablaban de sus hijos y entonces la mamá de este amigo mío le dice, ay, sí, acá está mi hijo que ha estado todo el día aquí trabajando en su computadora hasta que ha podido conseguir la vacuna para el virus que se le ha metido y ya por fin la ha vacunado. Y la otra señora le dice, ay, sí, a mi hijito también le he visto usar unas inyecciones esas chiquititas, ¿no? Qué graciosos las vacunas que tienen, ¿no? Nunca he visto nada, por lo visto ya se imagina que son unas inyecciones así chiquititas que se las clava a la computadora, ¿no? Pero la señora, y la mamá de mi amigo dice, esta señora ni siquiera ha visto una computadora. Le dijo así a su hijo cuando le contó la historia, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya imagínense que es un virus que se pone así, con una ampolleta así chiquitita y una inyección para clavársela a la computadora, ¿no? Pero es que la señora, eso es lo que se imagina, ¿no? Virus, antivirus, bueno, que imagina pues una inyección, ¿no? Como en el hospital. ¿En qué parte la computadora tendría su colchoncito para que le inyecte? No sé, pero qué gracioso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a expresar, transmitir el mensaje o la fe que tenemos en una manera en que la gente hoy en día puede entenderla, pero no podemos cambiar los principios ni los valores elementales de nuestra fe cristiana, ¿no? El lenguaje puede cambiar, o sea, la manera de transmitirlo, de expresarlo, pero no pueden cambiar las cosas elementales, ¿no?
Entonces, una iglesia siempre debe parecer iglesia, no discoteca. ¿Alguna discoteca han encontrado que se parezca a una iglesia? ¿Por qué los mundanos no se copian de nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que copiar de los mundanos? Eso es lo que algunos no entienden, ¿no? Entonces, para que los jóvenes se sientan atraídos, la gente joven no se va a sentir atraídos por eso, se van a sentir atraídos cuando conozcan a Jesús. Y van a ir a una iglesia sin problema que sea la iglesia con forma de iglesia y no que tenga que ser una discoteca, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener ideas claras, ¿no? Igual que las canciones. Entonces, muchas veces el culto lo transforman en un concierto de rock pagano. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mundo? Ya no hay ninguna diferencia. No. No es la manera correcta. Tenemos que adorar a Dios como a Dios le agrada, ¿no? El culto es sagrado, no es para nosotros, es para Dios. No es para nosotros. No cantamos para nosotros, cantamos para Él. Entonces, eso es lo que hemos visto. Después hemos visto el hombre que es representación de una cosa, imagen y semejanza. El hombre representación de una cosa. La segunda palabra que encontramos aquí, en el versículo 26, hagamos al ser humano nuestra imagen, ya hemos explicado imagen, como semejanza nuestra. ¿Qué significa aquí? Se asemeja o parece a una persona o cosa, es lo que dice el diccionario. En geometría, dícese de las figuras que tienen ángulos iguales y sus líneas son homólogas proporcionales. Dios es eterno. El hombre es creado para ser eterno. Dios es amor. El hombre se realiza en el amor. Dios es trino. El hombre es trino, ¿no? La palabra de Dios nos dice que somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos trinos, ¿no? Así como Dios en su Trinidad es perfectamente uno, igual nosotros en nuestra Trinidad somos igualmente perfectamente uno. Todos ustedes son 3 en 1, no como los chicles 2 en 1, chicles globos que habían antes 2 en 1, sino que son 3 en 1, ¿no? Chicle mejorado. Somos 3 en 1 y somos perfectamente congruentes. Ustedes nunca han tenido una crisis de partes, donde tu espíritu hace una cosa, tu alma otra y tu cuerpo otro. Pues hace un cortocircuito. No sucede así, ¿no? Ustedes son espíritus, tienen un alma, o sea, intelecto, voluntad y emociones. Eso es el alma. Intelecto, voluntad y emociones. Esas 3 potencias componen el alma. ¿Cuáles son las 3 potencias que componen el alma? Intelecto, no, voluntad y emociones. Entonces, cuando te emocionas, ¿eso qué es? Tu alma, ¿no? Cuando estás pensando, estás razonando, por ejemplo, lo que estoy explicando y estás entendiéndolo, eso lo haces con tu alma. Pero la palabra de Dios no se recibe con el alma, con la cabeza, se recibe con el espíritu. Es diferente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios y lee la Biblia, no entiende ni jota, ¿no? Yo viví en la casa de un catedrático, el doctor Mayorga, creo que ya falleció el doctor Mayorga. Cuando vine a estudiar a la universidad, una de las primeras casas donde viví fue en la casa del doctor Mayorga, un famoso catedrático de la Universidad San Agustín, muy ilustrado. Y un día a él le gustaba conversar conmigo en el almuerzo, siempre, porque le gustaba sacarme los temas, que es lo que yo estaba aprendiendo. Y él es en la UNSA, él era uno de los doctores de filosofía más considerados que habían, ¿no? Y él me decía, él me decía a mí, yo he tratado de leer la Biblia y no he podido. Entonces me decía, ¿cómo es que tú puedes leerla? Porque veo que tú estás ahí. Yo estaba, pues, salía al patio para en las épocas de invierno, antes, este año no está igual, pero no me ponía al sol, me quemaba, me ponía a la sombra, me congelaba. Entonces tenía que estar afuera en el patio porque en mi cuarto andaba congelado, mi cuarto daba al patio, ¿no? Al jardín de la casa. Y el doctor me veía estar con mi Biblia estudiando la palabra y leyendo y meditando y haciendo anotaciones. Y entonces él le cuestionaba eso, me dice, ¿no? Yo he intentado leer la Biblia, no puedo. Me dice, ¿cómo puedes tú hacerlo? Me dice, ¿no?
Y me dice, yo para poder leer y entender algo, he tenido que comprarme un libro que se llama La vida de Jesús, de no sé quién, qué autor. Eso sí ya más o menos para poder entender. O sea, podía leer un libro que hablaba acerca de la biografía de Jesús, pero cuando iba a la fuente, no le entendía. ¿Por qué? Porque este no es un libro hecho para la cabeza. Este es un libro hecho para nuestro espíritu, ¿no? Haciendo un paréntesis, Juan, capítulo 6. Solamente para darles el texto por el cual sustentamos que este es un libro para nuestro espíritu. Juan 6, todos usen sus Biblias, por favor, vengan a Juan 6, 63. ¿Listos para leer? Juan 6, 63. Muy bien. Todos a la misma voz, ¿ok? A la voz de 3. 1, 2, 3. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? Las palabras que os he dicho, la Biblia, la palabra de Dios, es espíritu y dan vida. La carne no sirve de nada, lo carnal, lo natural. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, que son las palabras que Él nos ha dicho, hay que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, entonces nos da la capacidad para poder entender las Escrituras. Porque el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Entonces, cuando leemos, podemos entenderlo con sencillez. Y es lo bueno de estudiar las Escrituras cada uno, porque a medida que uno va leyendo, va recibiendo revelación de Dios para su vida. No doctrina, sino para su vida. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué me dice a mí para mi vida? ¿No? Eso es lo importante de las Escrituras, de manera particular. Y cualquier persona, no tiene que ser un universitario, un académico, una persona con teología, con algún grado académico. No, cualquier persona, por tener el Espíritu de Dios, puede entender las Escrituras, porque el Espíritu de Dios, a medida que va leyéndolo, le va mostrando, eso es revelar, le va mostrando en su corazón qué le quiere decir esta lectura para su vida. Porque ese es el punto. Leemos las Escrituras no para satisfacer un conocimiento intelectual, no para tener información, sino que es para aplicación a la vida. ¿Qué es lo que me enseña aquí estos versículos a mi vida? ¿No? Entonces, eso es lo que significa. Por eso Jesús dice, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, transmiten vida. Y por eso es que una persona que nace en Cristo Jesús y empieza a leer la palabra de Dios, le coge adicción a la palabra, porque empieza a tener vida a medida que va leyendo más, meditando más la palabra de Dios, ¿no? Pero si alguien nace de nuevo y no se alimenta, es como un bebé que nace y no le dan leche. ¿Qué pasa con el bebé? Muere, ¿no? Las palabras son el alimento, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, me refiero, ¿no? Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, nos dan vida. Por eso es que la iglesia ha transmitido la palabra de Dios desde el principio. Aunque en algunos siglos han habido algunas iglesias que no lo han hecho, ¿no? Por una serie de factores, algunos justificables y otros injustificables. Pero hoy en día es algo que está al alcance de todos, ¿no? Y por eso es, una persona que no se alimenta con la palabra no va a desarrollar vida espiritual. Pero si alguien se alimenta con la palabra, eso es el devocional. Por eso es que aquí en la iglesia se les recomienda a todos los que empiezan, a hacer su devocional. Todos los que empiezan, porque si no, no puede desarrollar su vida. Y es una disciplina, porque algunas personas, mejor dicho, aquí en el Perú, todos, casi todos, diríamos, algunas son las excepciones, pero casi todos son desorganizados, son informales, están peleados con el orden, ¿no? Le gusta la anarquía y, por supuesto, indisciplinados 100%, ¿no? Entonces, no puede vivir alguien una vida espiritual si no empieza por tener disciplina personal. Y el devocional es lo que nos da disciplina personal, ¿no? A todos los días, a tener un tiempo para meditar la palabra y escribir
las cosas que tengo que escribir, me va a desarrollar un hábito saludable a mi vida espiritual. Exactamente como lo hace en un niño el hábito de lavarse los dientes, ¿no? ¿A qué niño le gusta lavarse los dientes? A ninguno, ¿no? Pero tienen que obligarle al principio los papás, ¿no? Te tienes que lavar los dientes, te tienes que lavar los dientes, y a veces tienen que ir ahí para lavarle los dientes, hasta que aprende solo, y con el tiempo ya después se forma un hábito, y ya se lava los dientes solo, ¿no? No necesita que le estén persiguiendo. Igual lavarse las manos, ¿no? Los chicos, acá todos los hombres que estamos acá, todos los hombres, no sé por qué, peleados con el agua hasta los 12 o 13 años. Cuando a los 15 años le empiezan a gustar las chicas, ahí recién se amista con el agua, ¿no? Pero hasta antes de eso, uy, ¿no? Para ir a la ducha, ¿no? Era una batalla campal, ¿no? Batalla campal a la ducha, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo, porque a mí me ha pasado también, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, ¿no? Peleados con el agua. Éramos como si fuéramos del anticristo, que tocábamos el agua y nada que ver con el agua, ¿no? Pero a medida que crecen, ya, ¿no? Porque por amor a las chicas, ¿no? Algunos se vuelven amantes del agua, ni modo, porque ¿qué chica va a querer aceptar un apestoso que se le acerque, ¿no? Y lo triste es que el chico ni cuenta se da que tiene olor a zorrillo, ¿no? Él cree que huele rico, ¿no? Y si viene a la iglesia y alaba al Señor, peor, hermano, los que están alrededor de él van a caer con descanso en el espíritu, pero no es del espíritu, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Pero, entonces, hay hábitos que crean la disciplina espiritual que requerimos tener. Uno de esos, el primero es el devocional, ¿no? Entonces, supongo yo que todos ustedes están haciendo su devocional. Muy bien. Y el que no lo está haciendo debe empezar a hacerlo. Ya sabe, necesita disciplina espiritual. Y entonces, si alguien de ustedes no sabe hacerlo, pregunta al hermano José o al hermano Anthony, entonces para que le enseñe cómo hacer un devocional, porque todos deben de tener su devocional. Y tenemos, ¿alguien ha traído su devocional? Yo siempre lo olvido, no lo pongo acá, lo dejo en mi escritorio. ¿Alguien ha traído su devocional? Nadie, ¿no? Tenemos un devocional, ¿no? Que todavía hay en librería arriba, a la venta algunos. Muy bien, volvamos aquí. Semejanza, que se asemeja o parece a una persona o cosa. En trigonometría, dícese de las figuras que tienen ángulos iguales y sus líneas homólogas y proporcionales. Entonces habíamos puesto Dios eterno, el hombre creado para ser eterno. Dios amor, el hombre se realiza en el amor, la familia, ¿no? Dios es trino, el hombre es trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Dios es familia y el hombre vive en familia. Lo natural es que cada ser humano forme su propia familia, ¿no? Cada hombre forma su propia familia, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Algunos que no llegan a formar familia, pero eso es la excepción. Pero por regla general, la mayoría forma familias, ¿no? Muy bien, esa es la manera como Dios nos ha diseñado. Muy bien, ahora pasamos al punto C, a tratar de este personaje que toda la vida se ha opuesto a Dios, Luzbel. Lo primero que vamos a encontrar es lo que encontramos en Isaías 14:12. Vamos a la primera cita sobre Luzbel en Isaías 14:12. Ya están allí, voy a pedir a todos que lo lean, así que rápido, todos ubíquense. Muy bien, Isaías 14:12. Versículo 12. ¿Listos para leer? 1, 2, 3. Muy bien, aquí describe acerca de Luzbel. Hay algunas citas, no muchas, que hablan acerca de él, ¿no? Aquí menciona su nombre original, Lucero. ¿Qué significa? Lucero significa luz bella. Ese es el nombre de Luz bella. Ese es su nombre. Porque era luz en los cielos y era bello, ¿no? Hijo de la aurora.
hijo de la mañana, o sea, era el predilecto entre los ángeles de Dios, ¿no? Ha sido abatido a la tierra, dominador de naciones, ¿no? Entonces, él cuando fue desterrado del cielo, fue abatido ¿a dónde? No fue a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno, ni a Ganímedes. ¿A dónde fue? A la tierra, ¿no? Muy bien. Entonces es lo primero que encontramos. Ahora, separen esta sección y vengan a esta otra cita, a Ezequiel 28:16. Es después de Jeremías, y Jeremías es después de Isaías. Ezequiel 28:16. Ya, vamos allí. ¿Listos todos? ¿Encontraron la cita? Muy bien, ¿listos para leer? 28:16. 1, 2, 3. Por la comida de tu comer que se ha llenado tu riqueza, que yo te llegué a pecado. Yo te degrado como que de Dios y te he eliminado que vive protector de un medio de. Muy bien, entonces encontramos aquí qué era él. ¿Qué era él? Aquí lo encuentran en este versículo. ¿Qué era él? Querubín protector. Esa era su misión. Él era un querubín. El rango de los querubines entre los ángeles es uno de los rangos angelicales más cercanos a Dios, ¿no? Es como entre los militares, es como un general de división, ¿no? Entonces, él era de los que ya estaban en el más alto rango, ¿no? Entonces dice, querubín protector, versículo 16. Y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Él estaba en medio de las piedras de fuego. ¿Qué son esas piedras de fuego? Esas piedras de fuego representan el santuario mismo de Dios. Delante del santuario, o sea, delante del trono de Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está el altar del incienso. El incienso se conserva con piedras de fuego, ¿no? Los carbones encendidos. Entonces, eso es lo que encontramos. Él era alguien que llegaba hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar donde estaba el altar de incienso celestial, las piedras de fuego. No todos podían entrar a ese lugar, ¿no? Muy bien, vamos a seguir conociendo algo más de él, ¿no? En Tobías 12:15, vamos al libro de Tobías. Ahora, los que tienen el problema de tener Biblia Reina Valera no van a encontrar el libro de Tobías porque es uno de los libros deuterocanónicos. Pero los demás, sí. Entonces vamos al libro de Tobías. Y voy a dar la cita mientras voy buscando. Si alguien lo va encontrando, por favor. Tobías capítulo 12, versículo 15. Si alguien lo encontró, para que lo lea en voz alta. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Muy bien. Está hablando aquí en el libro de Tobías uno de los 7 ángeles que tienen acceso al trono de Dios. ¿Cuántos ángeles tienen acceso al trono de Dios? 7. No es tutilimundi. Entonces, y él es uno de estos 7 ángeles que tienen acceso al trono de Dios. Ya vamos conociendo 2. Rafael y el otro, Luzbel, que es el que tiene acceso al trono de Dios en medio de las piedras de fuego, ¿no? Entonces, aparte de ellos 2, hay 5 más, ¿no?, que tienen acceso. ¿Cuál otro hay? ¿Quién es el que dio el mensaje a la Virgen María? Gabriel. Muy bien, Gabriel. Van 3. ¿Qué otro más? Miguel. ¿Miguel quién fue? Muy bien, Miguel es el que luchó contra Luzbel, ¿no?, defendiendo el honor del Señor cuando Luzbel se levantó en rebelión contra Dios,
Y entonces Miguel es quien lo expulsó. ¿Se acuerdan el versículo anterior? Ha sido abatido. ¿Quién lo abatió? Miguel. ¿Dónde encontramos eso? En el Apocalipsis. Pero ahora vamos a ir por orden. Muy bien, Tobías 12:15. Vuelven a leer y todos léanlo ahora. No olviden de subrayar. Todo lo que es del diablo con lapicero negro. Claro, si lo marcas todo negro ya no vas a leer nada. Entonces ponle como un circulito y unas rayas oblicuas en los versículos que estamos tratando ahora, para que se pueda leer siempre. Pero ya sabes que eso corresponde a... En el sistema subrayado eso corresponde al diablo, ¿no? Y al costadito puedes poner un signo, ¿no? ¿Qué signo ponemos? La S con su punta de lanza arriba, y entonces nos hace recordar Satanás, ¿no? Ya, con eso vamos aplicando el sistema subrayado en nuestras Biblias. Muy bien, una vez más, ¿listos todos para leer? Versículo 15, Tobías 12:15, 1, 2, 3, lean. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Muy bien. De los 7 ángeles que están en la presencia del Señor y que tienen entrada o acceso a la gloria de Dios. Muy bien. Ahora, vamos a Ezequiel 28:14, otra vez. Ya estuvimos en Ezequiel, así que volvemos a Ezequiel 28. Ahora leamos el 14. Es bueno que se consigan separadores para que puedan marcar las citas que se van usando, porque a veces tenemos que ir y volver a las mismas citas. Ahora, estudiando a Luzbel, vamos a usar mucho la cita de Isaías y la cita de Ezequiel. Bien, 28:14. ¿Listos para leer? 1, 2, 3, lean. Que el templo que yo te había hecho de Dios, caminaba en piedra de fuego. Muy bien, él estaba entonces en el monte santo de Dios y él caminaba entre las piedras de fuego. Ya segunda vez que menciona las piedras de fuego. ¿Dónde estaban las piedras de fuego? En la presencia de Dios, ¿pero en qué? En el altar del incienso, que está delante del trono de Dios, ¿no? El templo en Jerusalén y la distribución del templo en Jerusalén no es más que una imagen del templo celestial, nos dicen las escrituras, ¿no? Entonces, Salomón, en realidad David, recibió los planos del templo, lo cual era una imagen del templo divino que está en el cielo. O sea, en el cielo el templo de Dios es exactamente igual como está en el templo en la tierra, sino que aquí en la tierra es más natural, podemos verlo, ¿no? Y ahí es el altar de incienso. Entonces podemos ver, si vamos recordando cómo está la distribución del templo de Dios, el templo de Dios en Israel era más o menos así. Entonces, aquí estaba el menorá, el candelabro de 7 brazos. Aquí estaba el altar de incienso, y eso es a lo que se refiere las piedras de fuego, ¿no? Y aquí estaba, bueno, vamos a ponerlo más aquícito, la mesa de los panes de la presencia. Una mesa donde se ponían los panes de la presencia todos los días consagrados a Dios, panes consagrados a Dios, ¿no? Y para ponerlo con mayor detalle, mayor precisión diríamos, ¿no? Pondríamos aquí el candelabro de 7 brazos, ¿no? El altar al frente, y al centro estaría el altar del incienso. Y aquí viene la cortina del templo, que cuando murió Jesús en la cruz, ¿se acuerdan en los evangelios? Se rasgó en 2. Entonces se rasgó en 2 y se abrió. Y aquí este se llama el lugar santo, ¿no? Y aquí se llama el lugar santo de los santos. ¿Qué es lo que hay acá? Acá está el arca
de la alianza, ¿no? Con los ángeles que están aquí, arrodillados uno frente al otro. Y esa es la presencia gloriosa de Dios. Aquí hay de bronce 2 ángeles gigantes con las alas extendidas, parados en los 2 extremos del lugar santísimo. Con unas alas están por acá abiertos y los otros cubren el arca de la alianza. Si fuese este el arca de la alianza, los ángeles estaban parados de pie, gigantescos, con esta forma, con una ala extendida para acá y con la otra cubrían la presencia del arca al centro, ¿no? Uno en ese extremo y el otro en el otro extremo. Ahora, a este lugar, el lugar santísimo, esa es la presencia de Dios. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año en Israel, para ofrecer la sangre del sacrificio el día de la Pascua. Solo ese día el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, llevando la sangre de la Pascua y derramándola sobre el arca de la alianza. Lo derramaban sobre el arca de la alianza, se llama el propiciatorio, que es la tapa del arca. El propiciatorio, ahí era la presencia de Dios. Y esa sangre, cuando era derramada, calmaba la ira de Dios. De modo que con el tiempo, el arca que era dorada resultó siendo roja. ¿Por qué? Porque estaba embarrada con la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que hacía esa sangre? Apaciguaba la ira de Dios. Y entonces por un año Dios no perdonaba, sino que cubría los pecados. Esa sangre cubría los pecados del pueblo de Israel. Y las oraciones de los judíos podían llegar a Dios. ¿Por qué? Porque eran cubiertos sus pecados. Cuando vino Jesús, Él derramó su sangre sobre la cruz, como si fuese sobre el arca. Pero su sangre ya no cubrió los pecados, sino los redimió. Es decir, perdonó todo pecado de toda persona que acepta el sacrificio de Jesús y entra en ese pacto. Entonces, el pacto antiguo del pueblo de Israel no es más que un tipo o figura, un símbolo profético de lo que vendría después cuando llegase el Mesías. Y en Cristo se cumple ya toda la profecía. Pero el templo mismo es una imagen y una figura de lo que hay en el cielo, ¿no? Y este es el lugar santísimo. Acá hay otra cortina, ¿no? Hay puertas de oro acá, pero hay otra cortina, ¿no? Y acá está el altar del sacrificio, ¿no? En la parte de aquí, al centro, al frente. Está afuera de esto, que es el Santo de los Santos, en el atrio. A este lado está la fuente que se llamaba el mar, ¿no? Donde los sacerdotes de Israel tenían que bañarse antes de subir al altar para ofrecer el sacrificio por el pueblo. Estos sacrificios se ofrecían uno en la mañana y uno en la tarde, durante todos los días, ¿no? Era un milagro permanente, porque cuentan la Escritura y los testimonios de Israel que la columna de humo de acá del sacrificio era permanente. Haya viento o no haya viento, la columna era permanente. Siempre se mantenía hasta arriba, hasta las nubes subía la columna de humo del sacrificio. Y el sacrificio se mantenía durante todo el día y toda la noche ardiendo, ¿no? Estaba consumiéndose los animales que se sacrificaban. ¿Qué se sacrificaban? Becerros, corderos y palomitas, ¿no? Era lo que se sacrificaba, de acuerdo al rango social, ¿no? Entonces el que era, ¿no?, de buena plata, becerros, ¿no?, ofrecía. La mayoría de la gente, corderos, y los más pobres, palomitas, ¿no? Sabemos que José y María no eran pudientes. ¿Por qué? Porque ofrecieron palomitas cuando fueron a llevar a Jesús al templo y ofrecieron los sacrificios correspondientes. Muy bien, entonces tenemos aquí el lugar, y este es el atrio, donde está todo el pueblo reunido para adorar a Dios, ¿no? Claro, esto es un poco más largo, ¿no? Yo lo he hecho cortito acá, pero es un poco más largo, ¿no? Y a los costados, aquí ponen, a los costados de aquí, habían unos balcones,
En estos balcones estaban las mujeres, el atrio de las mujeres, ¿no? Y acá en el patio central, todo el pueblo. Entonces ahí se ponía todo el pueblo de Dios para poder ofrecer el sacrificio. Ahora, en el cielo es igual. Entonces, ¿hasta dónde tenía acceso Satanás o Luzbel? Hasta aquí, hasta el lugar de los santos, ¿no? Caminaba en medio de la presencia de Dios. Aquí estaba la presencia de Dios. O sea, ahí estaban los tres tronos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que él quería? Que él, que tenía acceso hasta acá, quería poder entrar hasta la misma presencia de Dios. Agarrar su trono y hacerles, hágame un campito, ¿no? Yo quiero estar acá, no son 3, seamos 4, ¿no? Eso es lo que fue su insolencia. Vamos a continuar más adelante la próxima semana para desarrollar más la enseñanza acerca de Luzbel. Hasta aquí hemos avanzado. Si hay preguntas, por favor, escríbanlas y me las hacen llegar para poder absolverlas la próxima clase. Muy bien. Entonces vamos a terminar con una oración. Espero que hayan aprendido algo esta noche y que puedan compartirlo, ¿no? Cada maestro debe ir dejando tareas a la gente para que puedan resolverlo. Yo les voy a dejar nuevamente la primera tarea. ¿Cuál fue la primera tarea? ¿Se acuerdan? Compartir con otras 5 personas ahora acerca del nombre de Dios. Explicar a 5 personas acerca del nombre de Dios para que la gente pueda entender cuál es el nombre de Dios. Entonces eso queda tarea para la próxima semana. Entonces la próxima semana cada uno